Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. ¿Cómo te va, Francisco Rodríguez? ¿Cómo estás? Con el gran gusto de volver a comunicarme aquí con nuestros amigos de la península yucateca. Saludos a todos. Sí, con esta nueva fisonomía. Caray, Paco, te ves muy guapo. ¿Nada más ahora o no desde antes? No, fíjate que no. ¿Verdad, Belardo, que no? No, pues bueno, bajar y someterse a una disciplina que te obligue a recuperar la figura, no nada más el peso. La figura humana. No nada más el peso. Habla muy bien de tus últimos meses. Sí, se me hace que esté enamorado el Paco. Yo creo que ha de Vivo tener... enamorado toda la vida. Que debe tener una novia nueva. Rafael Serrano, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas ¿Cómo gracias por estás? invitarme. Muy bien, muy bien. ¿Cómo Muchas ves gracias. a Paco? Muy elegante, fina estampa. Ahora, ¿Verdad que sí? Fina estampa. Y tenemos a un invitado muy especial esta noche porque pues va a darnos una gran lección sobre lo que significa la democracia, todos estos errores que cometemos cuando pensamos que le estamos practicando y hacemos exactamente todo lo contrario, pero sobre todo el uso que se hace del voto de usted. ¿Cómo te va, mi querido Jaime? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, es Jaime Pérez Dávila, ¿verdad? Dávila. Sí, así es. Sí. Y es investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un documento, Paco. sí, es un libro que fue presentado hace unos días en la la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, de la UNAM, en el cual un grupo de estudiantes del grupo de opinión pública, que él da esta clase en la FES Acatlán, pues hizo un trabajo muy, muy interesante. Comprender a quienes venden su voto. Y esto nada más que tema, comprender a quienes venden su voto. Jaime, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Paco? Podríamos preguntarte, ¿por qué tenemos que comprenderlo en lugar de criticarlo? Bueno, porque es un problema para la democracia. Y, digamos, para entender esto tenemos que entender que la democracia implicaría la existencia de una ciudadanía que sabe hacer procesos de reflexión y participar activamente en la vida pública de un país. Que exista un segmento de la sociedad mexicana que esté dispuesto a vender su voto implicaría que esta democracia tiene algún problema muy serio. Entonces, en lugar de, desde el punto de vista claro de lo que es el trabajo académico, es muy importante, antes que criticar, trabajar en comprender a este tipo de personas en relación a sus pautas de pensamiento y su sistema de valores o de su propia realidad cotidiana, para ver cómo funciona todo esto y en un proceso reflexivo de todas estas personas que efectivamente hacen un proceso reflexivo, en un momento determinado, en un contexto electoral, deciden vender su voto. Bueno, y vamos, dice, no hay que calificarlo. Así es. Bueno, pero entenderlo no nos lleva al otro extremo a justificarlo, porque finalmente el daño es muy simple si decimos, se daña la democracia. No, nos dañamos todos, porque en el contexto de la toma de decisiones sobre las personas que ejercen el mandato, que ejercen el poder, bueno, pues ahí nos llevan a todos entre los pies. Entonces es muy simple decir, no, se altera la democracia. No, se altera la vida de todos, porque se toman decisiones que además no cuentan con un apoyo real de la mayoría. Sí, pero de lo que se trata es de entender el problema. Es decir, si nosotros tenemos en perspectiva qué es realmente lo que está sucediendo en las profundidades del mercado negro electoral, con eso podemos tener datos, y esa es la apuesta de la investigación, de por lo menos teóricamente tener las posibilidades de poder resolver los problemas de esta democracia. Que bueno, también habría que también discutir si efectivamente nuestra vida democrática es la mejor que podamos tener en estos momentos. Bueno, ya desde el hecho mismo de aceptar públicamente que hay un comercio electoral, que hay una compraventa de votos y que hay quienes aceptan que existe este mercado, primero. Y segundo, que sea analizado desde el punto de vista académico, porque posteriormente tendríamos que ir a la realidad electoral. Tenemos democracia. ¿Cuándo hemos vivido la democracia? ¿Sí?
¿Cómo está este fenómeno que a los mexicanos nos ha tenido, pues no sé si encerrados en procesos democráticos eternos? Y resulta que aceptamos que hay una venta de votos. Es que de eso se trata. Hay muchísimos estudios que consultamos para poder hacer el estudio que nos hablan de que en términos generales hay un desprestigio de la democracia mexicana. Hay un porcentaje altísimo en los cuales entran todos aquellos que no van a votar porque no creen en las elecciones, que es más del 50% del padrón electoral, y que consideran que no es útil votar. Dentro de este contexto de gente que considera que no es útil votar, también hay un 23% de población, y ese es un dato grave, que considera que la democracia mexicana no sirve. Y un 8 o 10% que están dispuestos o que estarían dispuestos a vender su voto. ¿De qué estamos hablando? Fíjate. Estamos hablando de que hay una percepción dentro de la población mexicana de que la democracia no trae implicada algún tipo de ventaja para la vida de esta población. Y eso es muy peligroso y se puede un poco contrastar, hacer un cruce de datos con otro tipo de resultados, en el sentido de que hay personas que actualmente están considerando que es más importante la seguridad que la democracia. Lo cual, bueno, desde muchos puntos de vista puede llevarnos a la conclusión de que es más importante una mano fuerte que tener libertad. Y eso es peligrosísimo desde muchos puntos de vista. Y eso nos llevaría Sí. a otro aspecto del problema, ¿no? El de la legitimidad de los gobernantes. Con las cifras que tú nos acabas de dar, con el tan alto porcentaje de abstención, con el voto comprado también en gran mayoría, pues llegamos a la conclusión de que tenemos gobernantes en México que no son legítimamente democráticos. Así es. Entonces nos encontramos frente a un problema muy actual, un llamado a la unidad. No. Un llamado a la unidad que se nos hace desde las alturas del Poder Ejecutivo. Y la respuesta es cero. Así es. La respuesta es cero porque pues, no tiene legitimidad quien lo está pidiendo, quien lo está demandando. Y si no tiene la legitimidad para demandar la unidad, la cohesión nacional, pues tampoco tiene legitimidad para tomar otras decisiones, como por ejemplo las reformas estructurales tan cacareadas, que fueron tomadas ilegítimamente entonces y que por tanto se perciben como dañinas para la sociedad. Hay una pregunta que le hicimos a nuestros entrevistados que nos parecía fundamental hacer, que era tratar de ver si ellos estaban conscientes de que al tomar la decisión de vender su voto, ellos realmente estaban dejando en manos de otro decisiones importantes y fundamentales para la vida del país, como pueden ser efectivamente las reformas estructurales, y que eso sí no implicaba algún tipo de responsabilidad, por tanto, en los daños que el propio país estaba teniendo. La respuesta fue algo que pues no, yo no alcanzaba a imaginar hasta cuando uno se acerca a la realidad. Ellos, su línea de razonamiento es simplemente, es una línea de razonamiento que ellos tienen, es que no es así. Dice, no es que nosotros estemos dañando al país, es que el país ya está dañado. Es que con elecciones o sin elecciones, de todas maneras, la casta política del país está tomando decisiones. Y en ese contexto, mi voto sabemos, y eso lo saben muy bien, solo va a justificar, hablando un poco de que yo no sé si esto sea legitimidad, pero bueno, en todo caso no son tan ingenuos. Ellos dicen, bueno, sabemos que esto les va a servir para poder gobernar, pero no nos hacemos ilusiones respecto de que el hecho de que ellos lleguen vaya a implicar una serie de mejorías para todos nosotros. El daño está hecho de antemano, antes de realizar las elecciones. Ellos solamente usan elecciones para poderle dar un manto de legitimidad, y estoy utilizando un lenguaje académico muy acabado. Más de legalidad Sí, que de legitimidad, ¿no? Así es. Y que por tanto, bueno, pues nosotros, si ellos juegan como quieren, pues nosotros tenemos el derecho de jugar como nosotros podemos jugar. ¿Se acuerdan que hemos hablado mucho, al menos en las conversaciones fuera de foco, de una gran derrota cultural? Aguayo lo ha mencionado varias veces. Es una derrota civilizatoria. No hemos construido ciudadanía. Lamentablemente, en 80 años de régimen, digamos, del triunfo de la revolución, que nos traería prosperidad, pero sobre todo que nos traería una sociedad justa, pero con
legalidad, es decir, derechos del ciudadano que está comprometido, lo que veo es una cultura que a lo mejor Jaime nos podría explicar, que es un gen que traemos que no hemos podido superar. En 80 o 90 años de régimen de logro filantrópico, como le llamaba Octavio Paz, encontramos un no ciudadano que además no es tonto, que es algo que se descubre, que O sea, es sabe una perfectamente contradicción. que no se puede hacer nada. Entonces sobrevivamos, resistamos, aunque esto se lleve en toda la lana. Nunca les daremos la legitimidad. Y tenemos este pantano. Así es. Es que, fíjate, Rafa, les contaba anteriormente, en otra experiencia, que nosotros hicimos una retrospectiva de por qué históricamente había contextos que podrían explicarnos que se diera este fenómeno de la venta del voto. Encontramos datos muy interesantes. Por ejemplo, que desde las primeras elecciones del México independiente, estamos hablando de la década de los 20 del siglo XIX, ¿sí? Es decir, recién inaugurado nuestro país como país independiente. 1824. 1924. 800. 1824, 25, etcétera. Se registran las primeras elecciones, pero al mismo tiempo se registran también los primeros fraudes electorales. Tácticas que se utilizan hoy en día se utilizaban hace 200 años y desde esa época de la fecha no se han dejado de utilizar. En relación con la derrota cultural, cuando México fue invadido por los franceses, los historiadores también registran que muchos ciudadanos, bueno, entre comillas, ciudadanos mexicanos apoyan a las fuerzas de intervención. Y uno no se puede explicar por qué un ciudadano de un país apoya a una potencia extranjera. Pues como ahora, ¿no? Así es. Ese fenómeno se está repitiendo ahora, seguramente. Así es. Hay quienes dicen que qué bueno que Trump enviara tropas a México porque va a poder ahora. Así es Así que es. esa es una derrota cultural. Exactamente. No hemos desarrollado una identidad nacional, no hemos desarrollado un país que nos haga sentir a gusto con nosotros mismos y con la colectividad a la que pertenecemos, y tampoco podemos sentirnos orgullosos de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema electoral, de nuestro sistema institucional, porque además los entrevistados refieren mucho que las instituciones no les resuelven ningún problema. Fíjate que hemos llegado al grado extremo de tampoco tener ningún respeto por nuestros símbolos patrios. También. Las nuevas generaciones, olvídate de las instituciones, las nuevas generaciones desconocen el significado de la bandera, del himno nacional, de cómo deben usarse los símbolos patrios. Así es. En recientes manifestaciones en la Ciudad de México se veía cómo traían el ábalo patrio como si fuera cobija o capa de superhéroe de cómic norteamericano. Sí, O los propios presidentes de la República, ahí están quienes ahora usan la banda presidencial al revés. Así es. El águila mocha. El águila mocha, el que llegó como Calderón y se encasquetó él mismo, rompiendo todo el protocolo, la banda presidencial. Así es. O sea, no hay respeto por los símbolos patrios. Entonces, ¿cómo podemos esperar que si no respetamos a los símbolos vayamos a respetar a las instituciones? Es que históricamente, solamente, digo, a reserva de poder encontrar más datos, solamente podemos encontrar un acto institucional, federal, de gobierno, que pudiera implicar una visión nacional de poder producir una identidad nacional, una cultura nacional, y que de alguna u otra manera esto constituyera al país, y que es precisamente la gesta de don José Vasconcelos. Después de esa experiencia, que vive una etapa de unos 20 años aproximadamente hasta el final del gobierno de Lázaro Cárdenas, después de eso ya no se hizo nada, ya no se hizo absolutamente nada para poder, vamos a decirlo así, darle una identidad, una unidad nacional al país. Nosotros cuando hablamos de unidad nacional realmente no sabemos, yo no sé a qué se está refiriendo. Cuando hablamos, por ejemplo, de alguien que vive en Nuevo León y de alguien que vive en Tabasco, estamos hablando de dos comunidades completamente distintas y que no sabemos si realmente tienen, algunas de ellas incluso, tienen más una idea de desagrado, de enojo respecto del centralismo que ha significado el Distrito Federal, y de ahí también, por ejemplo, explicar cosas como lo que es el calificativo de chilango, que luego recibimos mucho,
y que más bien lo que connota es un desagrado, pues, con la forma y como nos hemos organizado nacionalmente. Sí, pero hay una situación. Para generaciones como las nuestras, sí había un sentido de unidad. Se reconocía que nuestro país era un mosaico de costumbres, de tradiciones, de culturas, de gustos en la gastronomía diferentes, etcétera. Pero nos sabíamos mexicanos todos. Así es. O sea, no había una discusión sobre si lo eras o no. O sea, sí existía el sentido de unidad. Sí. Y bueno, ¿qué pasó en las escuelas? Es que somos... las escuelas públicas, por ejemplo. Éramos 29, 35 alumnos máximo. Y no había más que 2 nacidos en el Distrito Federal. Sí. El resto eran del interior del país. Y entonces aprendimos lo mismo a comer enchiladas potosinas, que cabrito, que chorizo, que cochinita pibil. Entonces eso también le dio un sentido y una forma distinta al chilango de actuar en su relación con sus compatriotas. Decían, es que ustedes son muy abusadillos. No, lo que pasa es que nuestra formación también fue un poco de sobrevivencia, porque pues el veracruzano tenía sus formas, el norteño tenía las suyas, y uno estaba en su tierra, pero a la defensiva. Entonces, pero yo creo que el sentido de unidad existía. Nos cosmopolitas, ¿no? Yo creo que más que chilangos, los que nacidos en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, somos cosmopolitas, tenemos las costumbres de prácticamente toda la República, ¿no? Y las hemos adoptado. Sí, adoptado bien, pero me refiero a lo que mencionas hace un momento. ¿A partir de cuándo se pierde este sentido de unidad? ¿Es a partir de cuándo? Porque nosotros todavía lo tenemos dentro. O sea, yo sigo viendo a todos los demás pues, como mexicanos. Yo no encuentro... A reserva de verificarlo, yo tengo la idea de que nosotros pertenecemos a esas generaciones que vivimos todavía lo que fue el legado extraordinario de la educación pública en el país y que inicia Vasconcelos. La portada del libro de texto, esa morena. Sí, el símbolo de la patria. Así es. Exactamente. De los libros de texto. Unos blancos, de tu caso ojo de color, ¿no? Otros trigueñones, otros morenos. Pero esa portada nos unía, era la misma en todo el país. Sí, tuvo mucho que ver la educación. Y yo creo que fue pues, cuando Porfirio Muñoz Ledo crea aquella famosa reforma educativa al inicio de la administración de José López Portillo, en la cual se eliminan del currículum escolar la enseñanza en la materia de educación cívica, que no es un fenómeno exclusivo de México, En todo el continente se ha venido eliminando paulatinamente la enseñanza de esa materia de educación cívica. Ahora mismo en Estados Unidos tienen el problema de que la gente no sabe distinguir entre la división de poderes, porque nunca tuvieron formación cívica. Y hay quienes en Estados Unidos, pues objetan que el Poder Judicial le ponga frenos al señor Trump, porque dicen que el Poder Judicial debe obedecer a Trump. No desconocen. Monárquico. Desconocen que hay una división de poderes, como también lo desconocemos en México. O presidencialista. Pero, sí, es como cuando se le exige a los gobernadores que actúen como si no existiera un poder judicial. Para entrar a la pregunta que nos hace Lilia, yo creo que esto tiene que ver con el fin del nacionalismo revolucionario. Y yo lo ubico históricamente el quiebre a la caída del régimen de López Portillo. Aunque, como bien apunta Paco, las reformas educativas comenzaron a modernizarnos a lo que llamamos cosmopolita, perdiendo lo que llamamos la interculturalidad que teníamos. Lo que tú hablabas se llama interculturalidad ahora. Es decir, yo convivía yo soy del sur, soy de Guerrero, y me siento mexicano en Yucatán, lo mismo que en Mexicali. Pero eso lo habíamos logrado por la educación pública, por la secularización de la misma, porque hablábamos sin idioma y porque pensábamos en la historia de nuestro país, que había sido una historia a la defensiva de las intervenciones extranjeras, por constituirnos como un país agraviado, pero con tradiciones y costumbres. Eso sí se logró.
La Revolución Mexicana tuvo todos los males del mundo, pero logró educación libre y gratuita. Hoy se está privatizando. Y eso comienza salvajemente con las políticas de desconcentración de Salinas. En eso sí yo podría dar muchos elementos. ¿Dónde comienza este truene? Cuando nos incorporamos en el modelo neoliberal, que es antinacionalista. Y tú de lo que estás hablando es de nacionalismo auténtico y puro y necesario. El neoliberalismo te despoja de identidad. Es más, no hay identidad. Tú revisa, Abelardo conocerá de eso también, revisa los planes de estudio. No solamente es que te quiten las materias de civismo, de historia nacional, es que te despojan de la comunidad escolar entendida como hospedería moral de la nación, como el lugar donde está mi patria, donde yo voy y canto el himno nacional y hablo de los héroes nacionales. Eso se olvidó. Sí, tengo sentido de comunidad. Exactamente, la comunidad escolar ha dejado de ser lo que era, el reservorio de nuestra memoria, de nuestra historia. Y de nuestro progreso también. Habría que recordar que López Portillo dijo que él iba a ser el último presidente de la Revolución. Así es, y lo fue. Y su sucesión se caracterizó por un debate muy profundo, que era la de técnicos contra políticos. Los posibles sucesores de López Portillo, de un lado era un político, García Paniagua, y del otro, Miguel de la Madrid, un tecnócrata asimilado, porque ni siquiera era tecnócrata. Lo que pasa es que tenía a Carlos Salinas de Gortari detrás, que lo manipulaba, y entonces lo identificábamos como tecnócrata. Como tecnócrata. Y bueno, pues ahí López Portillo después lo confesó en una plática privada que se había equivocado, que lo habían engañado, porque decía, me dijeron que los problemas económicos se resolvían con la economía, y no es cierto. Los problemas económicos, como todos los problemas de un país, se resuelven con política. Así es. Bueno, hay una cuestión. Yo creo que antes del neoliberalismo, cuando se inicia, por ejemplo, en México, con esta etapa de reformas en donde se eliminan los valores cívicos, también fueron fenómenos mundiales. También fue un registro mundial que seguramente tenía un objetivo, porque pues los que controlan el mundo entero tienen objetivos muy claros y guían al mundo de alguna forma a sus gobernantes hacia ese objetivo. Y era el dejar perfectamente claro que el dinero sigue sin patria, que los negocios deben hacerse, que aquella forma globalizada que nos enseñaron desde los fenicios, en donde, bueno, había toda la mercancía, circulaba por todo el mundo, pero cada quien respetaba las culturas de cada quien y sabían además a qué territorios podían llegar, en dónde estaban los almacenes, a dónde no podían entrar, en dónde eran mal vistos, y eso no eliminaba sus tratos comerciales. Ahora quisieron borrar todo eso y uniformar a la humanidad, y eso no es posible. Y eso fue antes que el neoliberalismo, ¿eh? A veces me da la impresión de que ha habido malos entendidos con relación al neoliberalismo y malas aplicaciones por esos malos entendidos, pero de repente lo agarramos como a Trump, ¿no? Eso es lo malo. Cuando ha habido otros movimientos anteriores que de alguna manera le dieron base a lo que está sucediendo. Nos vamos a un corte y regresamos. Adelante. Muy bien. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta.
Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Y debo confesarles algo. Fíjense que yo disfruto mucho de venir a la Ciudad de México. Por dos razones. Una, en el vuelo tengo 2 horas de lectura ininterrumpida. Ni suena nada. Y es cuando me pongo al día con algunos libros que me resultan interesantes. Y dos, porque hay renglones que me ayudan a comprender más el lugar en donde vivo. Te das cuenta de que el daño lo puede estar haciendo el gobierno en cuanto a sus decisiones y sus acciones. Pero el daño profundo está en los partidos políticos. Realmente lo que más daña a la sociedad en su futuro inmediato son los partidos políticos. Porque el gobernante ya está ahí. Toma una serie de decisiones que de alguna manera obedecen, muchas de ellas a presiones, a intereses personales, a cualquier tipo. Pero las que vienen, lo que sigue, eso está en manos de los partidos políticos. Y en el caso, por ejemplo, muy claro, de la alianza del PRI con el Verde, ambos partidos cojean de las mismas patas. Y yo creo que abusan, obviamente, porque tienen una carga económica mucho mayor, de la compra del voto. Creo que son los dos partidos que dicen, sí, también lo hace el PRD, también lo hace el PAN, también lo hace el Morena. Yo no sé si en la misma justa dimensión, pero sí sé que el Verde lo hace. Y ya no se trata solamente de la canasta de las despensas, ya son las medicinas. Ya es abrir el día de las votaciones las farmacias para que la gente vaya y surta las recetas que más le urjan a cambio de su voto. Óyeme, yo siento que, o estoy equivocada, díganmelo por favor, porque yo ahí a donde vivo, el PRI y el Verde, pues dominan por lo menos la franja económica más fuerte de Quintana Roo, que es Benito Juárez y Yo creo que por lo menos Puerto Morelos. Yo creo que por lo menos a estos dos partidos se les atribuye todas las triquiñuelas y todos los malos manejos electorales y de gobierno. Yo creo que es un poco más amplio y más profundo. Los mexicanos hemos sido formados en una cultura política o no política en la que no somos responsables, como decía Rafael, no somos ciudadanos en ejercicio de sus derechos y sus obligaciones. Somos entes formados en la componenda en aceptar que el gobernante, como decía Paco, no tenga legitimidad, ¿sí? Aun cuando sea un gobernante legalmente establecido, pero que no tiene legitimidad. Y así nos hemos ido pasando la vida y la historia. Y aceptándola. Y lo que yo veo es, esa es la cultura política que tenemos. Por eso... Yo creo que no tenemos cultura. Por eso no me sorprende la venta de votos. No. Y en el Verde, bueno. La cuestión es que el gran éxito del movimiento revolucionario fue la desmovilización. Yo creo que todos crecimos, y muchos amigos del auditorio seguramente también lo vivieron igual que nosotros, en el seno de familias en donde los mayores se sentaban a platicar y como condición sine qua non imponían, vamos a hablar de todo menos de política y de religión porque terminamos peleados. Entonces, de las mesas, de las sobremesas mexicanas,
se eliminó desde siempre el tema político. Y el desconocimiento, por tanto, de muchos problemas que afectan a la sociedad. La política es la sociedad, pues. Y la desmovilización, pues tiene sus resultados ahora, sus frutos ahora. Pero si lo recuerdas, en el 2006, para no ir tan atrás con nuestros abuelos o nuestros padres, en el 2006 muchas familias dejaron de hablar de política. ¿Por qué? Porque se polarizó la sociedad de tal suerte que hubo necesidad de que el sistema político mexicano o el gobierno en turno hiciera uso de todas sus capacidades de triquiñuelas para que la votación fuera en un sentido conforme los intereses del partido en el gobierno. También por un problema educativo, Abelardo, porque a los mexicanos nunca nos han enseñado a debatir. Lo que queremos correcto. En las mesas, en las sobremesas, en conversaciones como esta, las que tenemos en el café, es imponer nuestro punto de vista y no aceptar lo que te pueda decir la persona que está frente a ti interactuando contigo. Mira, la política mexicana no se hace con debate, se hace con oratoria. Y con spots. Y con spots. Y con anuncios. Con anuncios. Hoy los periódicos siguen haciendo concursos de oratoria para que alguien como hace engolada suba a las tribunas y llame al pueblo. No, eso ya pasó de moda. Hoy hay que debatir las ideas. Y tú lo ves en los pretendidos debates presidenciales o de candidatos presidenciales. Pero de otros países, ¿no? De Estados Unidos. Aquí llegan a leer un texto que alguien les escribió y no se pueden salir del guión. Porque no saben debatir, no hay debates. No nos han enseñado a debatir a los mexicanos. Nos han enseñado a leer textos que otros preparan, pero no a leer. No, a pensar en la democracia, ¿no? Desde ahí. Bueno, yo les preguntaría, ¿a partir de cuándo entró a nuestro lenguaje la palabra democracia? Porque yo te puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que si nos vamos con los legisladores, senadores y diputados, así como no tienen la más remota idea de qué número de artículos tiene la Constitución, si tú les preguntas su definición de democracia, te vas a quedar muerto del susto. Y esta palabra empezó a circular con la interrogante porque solamente se utilizaba en ciertos grupos, pero no aterrizaba a la sociedad en su conjunto. La sociedad se enteró de que había democracia cuando le pusieron un IFE, cuando empezaron las credenciales de elector, cuando dijeron que bueno, pues que ya íbamos a estar en... Pero la definición completa de democracia nadie la dio. Y la transición a la democracia también. Sí, y que si cambiaba el partido político de uno para otro, pues eso ya era democracia. Transición. Y entonces ya éramos demócratas. Y nada de eso ha sido cierto. No, somos republicanos. Yo creo que realmente nunca se ha planteado cómo desarrollar, promover, establecer y fortalecer la democracia. Esa es una decisión que en el contexto de este país, bueno, sí, por desgracia, era algo que se debía de tomar desde arriba, desde los grupos que dirigían al país. El problema... ¿Dirigían o dirigen? Que dirigen todavía, porque sí hay dinastías incluso hoy en día. Sí es una oligarquía. Pero no se han realmente, incluso yo no sé si ni siquiera estén interesados en el asunto, pero cuando México en la Constitución de 1824 se proclamaba formalmente como una república federada y democrática, etcétera, etcétera, lo cual como aspiración en ese momento pues era muy bueno. Creo que nadie se preguntó, bueno, ¿y cómo le hacemos? Nadie se planteó, ¿y cómo le hacemos para hacer esta que es nuestra aspiración nacional realidad? Porque la realidad nacional a principios del siglo XIX era otra muy distinta, totalmente alejada de las discusiones ilustradas en Europa o de los conceptos clásicos de la democracia de Pericles, por tener esos referentes. En México no había nada de eso, veníamos más bien con una carga colonial española, que es lo que notamos y brota a cada momento, 200 años después. Es impresionante cómo en lugar de estar acostumbrados a debatir y a intercambiar opiniones, más bien estamos acostumbrados a callar al otro, a aplastar el otro. Ese debe de ser una carga colonial, ¿sí? El no tener, por ejemplo, conceptos liberales de dejar que en la mesa
discutamos libremente de política, debe de ser, o de provenir por lo menos, de una cultura en la que el hombre de familia imponía las reglas en la familia y solamente se platicaba de lo que él dictaba, como se debería de platicar. Bueno, eso fue después de que soltamos el matriarcado, ¿eh? Sí, claro. Pero bueno, hay que tomarlo en cuenta. Pero- eso fue después. el problema y es desesperante, es que ha habido momentos en la historia de México en las que ha hecho falta esta visión decisiva que nos permitiera establecer y fortalecer la democracia nacional. Por poner un ejemplo, cuando ya se había agotado muchísimo el sistema político mexicano en el gobierno de José López Portillo, y López Portillo fue el único candidato en ese momento, en esa elección, al puesto de presidente de la República, y por sí que bueno, que aunque no hubiera sido el único candidato, de todas maneras, pues ya sabíamos siempre en ese contexto quién iba a ganar, tanto que hasta ironizábamos, decíamos, wow, qué interesante, el próximo domingo van a ser las elecciones, ¿quién ganará? Sabiendo de antemano Que solo había un candidato. que solo había un candidato. Bueno, ahí hubo, yo no sé si fue la figura de Reyes Heroles, que parece ser que fue muy importante en ese momento, que dijeron, no, es que algo tenemos que hacer. Y formularon la reforma política de 1977, pero fue muy tímida. Y a partir de ahí, se dice, empieza una transición a la democracia, que yo pondría entre comillas, pero que realmente nunca se ha profundizado. Y con Fox hubo otra oportunidad y no se aprovechó. Yo creo que con Reyes Heroles y con su reforma política, lo que vimos fue el nacimiento de la partidocracia. Exacto. Uno. Y dos, Se a mí me convirtió en eso. encanta, les digo, aprendo mucho de ustedes porque es un lenguaje muy correcto, ¿verdad? Con Reyes Heroles inventaron la oposición. La inventaron, la sacaron y la compraron. Te doy exacto. una camioneta, te doy una lana y regístrate por este partido. Y ese que es, no, pues es un partido, tú regístrate y tienes que participar. Y diputados Oye, de partido y senadores de partido. así es, y entonces, ¿Y el ¿qué pueblo? reforma política ni qué nada? No, qué horror. Hablaban ustedes de opinión pública. En realidad la opinión pública antes de que se hicieran elecciones libres, entre comillas, Nos no podemos ir a un existía. corte porque tenemos un ruidito ahí que se metió y luego resulta muy molesto. ¿Sí? Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Perdón por la interrupción, Rafael. Estabas hablando Gracias. de opinión pública. No, estaba hablando de que hoy hablábamos antes de llegar aquí de que no existe opinión pública en México. Sí, en términos clásicos o en términos de democracias maduras, es una ficción lo de la opinión pública. O sea, ciudadanos libres, expresando su voto razonadamente, debatiendo para construir consensos, eso creo que no. Lo que me llama la atención, haciendo un poquito de arqueología informativa, yo encuentro que, ahora que hablaban de las elecciones, antes de lo que llamamos transición a la democracia, lo pongo entre comillas, no era necesario hacer sondeos
ni saber qué era la opinión. Es más, no era negocio investigar la opinión pública, porque no existía ciudadano, insisto, no había ni siquiera en la clase política concepto de ciudadanía, en el sentido de yo defiendo mi interés particular, voy y lo discuto, construyo con los demás un consenso y defino la gobernabilidad. Ahora nos estabas diciendo, es que yo no otorgo mi voto a alguien que no me representa. Ese es justamente lo que ha pasado. Cuando empiezan a abrir esto, con Caucesitos primero, con Reyes Heroles, y van haciéndonos una democracia a cachitos, termina después despedazada. El momento crucial fue cuando creímos en Fox, en que llegaría a trastocar el sistema que siguió operando y de una manera todavía más perversa. El logro filantrópico no murió, se rehabilitó. Y nosotros lo que tenemos ahora es un órgano filantrópico manejado por partidos políticos, esto que llaman ustedes partidocracia. Es tremendo. El diablo con vestido azul, ¿no? Exacto. Pero hay una... Filantrópico. Sí. Yo no sé por qué esta insistencia o esta lucha o este objetivo marcado de echar a perder las cosas. Fíjate, la opinión pública empezó a manifestarse en México a través de las encuestas, ¿sí? Que no tienen nada de malo, pues, el conocer cuál es la opinión de la gente. Ha llegado a tal extremo el manipuleo de estas encuestas, el estar ciertos de que dan los resultados de quien les paga, se pierde toda la credibilidad. Entonces, al ciudadano lo hacen mentiroso. Te preguntan, ¿por quién vas a votar? Ah, pues yo por el PRI, aunque votes por el PAN. Ah, pues yo por el PAN, aunque votes por el PRI. Entonces, has convertido a tus ciudadanos también en un grupo de mentirosos frente a algo que tendría que ser un documento serio. Exactamente. Serio, incluso para quienes no están dispuestos a votar, pero que en algún momento les incomoda la llegada de determinado grupo o determinado partido, una encuesta les revelaría que tienen que salir a votar si quieren evitar caer en ese extremo, pero no hay credibilidad en nada, en nadie. Así es. Si me engañas, te engaño. Bueno, pues todo esto obedece, desde mi punto de vista, a... Es lo mismo, si me haces daño, juego contigo y te vendo el voto. a el concepto y el valor de la democracia. Y cuando recordaban ustedes qué aprendimos quienes fuimos a la escuela en los años 50, ¿sí? En el libro de texto te decía, democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Así es, era el concepto. Es una frase de Abraham Lincoln. Bueno, pues eso, no creemos en eso. Bueno, yo hablaba de la utilización de la palabra como tal, ya del sentido, del concepto, del fondo. Ese no lo teníamos. Y luego había... ¿Hay quien se podría acordar que eso decía? Yo no me acuerdo que eso dijese en el libro de texto, la verdad. Pues eso no era me acuerdo. Había que decían incluso sí, que la democracia estaba definida en el artículo 3 constitucional. El relativo a la educación, sí sé de qué se refiere. Sí, sí, por supuesto, sí, yo no soy diputada, ¿eh? Yo sí sé a qué se refiere. Hay un relato en mi familia, yo provengo de una familia de profesores que se dedicaron a la educación pública toda su vida, en la que cuentan mucho cuando ellos estudiaron a su vez la escuela primaria, y estamos hablando de los 40, en la que todavía había reminiscencias de esta escuela que había fomentado muchísimo Lázaro Cárdenas, y en las que, entre otras actividades, aparte de las actividades académicas, existía la obligación por parte de los profesores de que los alumnos organizaran y trataran solos de llevar una sociedad de alumnos e hicieran cada semana una reunión de esa sociedad de alumnos, en las que, por ejemplo, se intercambiaban los roles de quién iba a llevar esa asamblea en esa semana. Y había un protocolo en la que al alumno le pedían pues, que dejara hablar a todos, que se dijeran algunas conclusiones y que antes de acabar todavía preguntara a la asamblea si todavía había algún tema que plantear o alguna preocupación que alguien quería decir, y si no, tendría que acabar con la siguiente frase, pues si no hay otro tema que plantear, entonces se da por terminada esta sesión. Esa es educación ciudadana.
pero se dejó de dar en los Claro, 40. participación. Sí, se dejó de dar en los 40. No, pero sí había sociedades de alumnos en los que se discutían todos los temas relacionados con tu entorno, con tus compañeros, en donde se discutían incluso situaciones de orden personal. Sí. Agresiones. Se dirimían conflictos. Así es, se dirimían conflictos. Entonces, sí existía esta parte que creo que es fundamental. Pero creo que al final y con la aportación que haces con esta investigación para entender por qué la gente vende su voto, etcétera, estamos en el límite del cinismo. En el límite. ¿Será que no lo habremos ya pasado hace tiempo? Yo quisiera pensar que todavía no. Pero sí siento que estamos en el límite. No sé si les ha pasado, pero personas de edad, incluso miembros del clero, allá del pueblo, saludan a la bandera así. Y te quedas, bueno, ¿qué es eso? ¿De que no podrá enderezar los dedos o tendrá No, artritis alguna no tiene. enfermedad? No, lo que no tiene es respeto. Entonces, bueno, pues le da lo mismo, ¿no? Tuve una imagen del gabinete presidencial rindiendo honores a la bandera. Y todos ponen el dedito acá abajo. El saludo es así, militar, no con el dedito acá abajo descansando. No, y esto en línea. No es para arriba, ¿sí? Sí, y no lo hacen. No, es algo tan... Pero además están esperando a ver en qué momento hay alguien que es el que pone la muestra. Porque si no, ya se amoló la Francia. No saben en qué momento, no saben cuándo. Sí, incluso ahora pues hay mucha gente que escucha el himno nacional y no se levanta. Cuando, ¿recuerdan ustedes las peleas? Lo tengo muy presente, del Mantequilla Nápoles, de todos ellos cuando empezaron a transmitirse en la televisión. Saldívar, y tocaban el himno nacional. Bueno, yo recuerdo a mis abuelos levantarse y obligarnos a levantarnos. Bueno. Y estabas frente a la televisión. Hoy tú les dices, eso es ridículo. Pues, ¿cómo? Sí, lo que te decía hace un momento, los símbolos patrios también pues han sido relegados a un segundo plano, ¿no? Ya, Símbolos y rituales. Y déjenme decirles que cívicos. muchas de las personas, si son jóvenes que nos están viendo, habrá algunos que tal vez digan, bueno, ¿y estos viejitos? ¿Qué Dios? ¿Verdad? Otros pensarán que somos retrógradas, que De somos modé. patrioteros, que esto no es una... Bueno, pues lo que yo sí les puedo decir es que se han perdido de grandes experiencias. Porque hay momentos en la vida de los seres humanos en los cuales se conjugan una serie de situaciones y escuchar el himno te llega, te emociona, aunque te lo sepas. Hay otras ocasiones en las que ves tú un grupo que está portando, una escolta que está portando de manera muy correcta la bandera y sientes orgullo. Entonces, la verdad es que se han perdido todas estas sensaciones, todos estos sentimientos. Ustedes son los que se los pierden, ¿eh? Pero fíjate, quienes a lo mejor nos pudieran calificar, como tú dices hace un momento, pensar que esto es de modé o que es patrioterismo puro, pues y que nada más es eso. No es cierto, todo esto influye en nuestra vida cotidiana. Hoy, por la falta de respeto a todos estos símbolos y a todos los símbolos en general, nos encontramos con caos en el tráfico vial. Es una de las primeras consecuencias, porque la gente no sabe respetar, no respeta al prójimo, como se dice, o al que va al lado. No respetamos absolutamente nada. Si no tenemos un respeto por un símbolo, no respetamos absolutamente nada. Y todo esto lo vimos en la vida cotidiana, el que se adelante en la fila, el que... Se agandalla, pues. Se agandalle, pues. El Es por falta precisamente de todo este respeto. Pero además, y creo que también esto es muy importante en el contexto que estamos viviendo, sí es muy importante fomentar una identidad. Es muy importante saber quiénes somos y de dónde provenimos. Y creo que esto lo van a sentir como una necesidad tremenda todos nuestros migrantes en los Estados Unidos. En un país que en estos momentos se está planteando que los mexicanos somos un problema o que los migrantes somos un problema. Todas esas personas que, por ejemplo, consideran que este sentimiento de pertenencia a un grupo no es importante y que se están, por ejemplo, ahorita enfrentando en los Estados Unidos este problema, pues yo no concibo cómo podrían sobrevivir si no es con cierta identidad. Bueno, por una parte, pero por la otra, el otro lado de la moneda, nos dice que cada vez que se habla de la protección a los indígenas,
de que los indígenas mayas y que los de la Sierra Tarahumara y que los otros de no sé dónde y que los danzantes de la villa, en ese mismo momento nosotros estamos rechazando y calificando nuestros orígenes. En esa misma forma, cuando los gobernadores los utilizan, como en el caso de Quintana Roo, para llevar a los grupos mayas, ahí los sientan en primera fila en los informes, allá los llevan a las tomas de posesión. Como escenografía. Como escenografía. Como escenografía. Entonces, ¿de dónde vamos a lograr esta identidad cuando estamos rechazando nuestras propias raíces? Sí. Entonces, es un problema educativo, sí, muchísimo más complejo. Y se requiere democracia. ¿Verdad? Y se requiere, bueno, de la participación de todos entendido como democracia. Sí. Es que si no hay democracia, ¿cómo se da el contexto de libertad que permita a todos estos grupos salir del sótano en el que están y discutir a luz pública sobre la vida pública y nuestros problemas de la vida pública? Yo no entiendo cómo se puede hacer una redefinición del concepto de nación y de la ciudad mexicana sin este contexto democrático. Y fíjense, hay aparentemente un contrasentido o una paradoja que yo creo que entre más democracia, más orden. Y entre más orden, más democracia. Lo que decía Paco acerca de la circulación y todo esto, hay gobiernos que no respetan a los ciudadanos. La vocación, por ejemplo, de las calles que se hacen para circular y que se convierten en estacionamientos públicos, ¿sí?, obstruyendo la circulación. Privatizados. Bueno, pues ahí no hay respeto del gobernante por el ciudadano. Está haciendo un negocio de la vía pública, es decir, construida con tus impuestos, ¿eh? Es el que promueve, ¿sí?, la economía informal. Es el primer promotor. Bueno, convertir un espacio público en un negocio privado. Bueno, pues ahí hay ausencia absoluta de democracia, ausencia absoluta del principio del respeto hacia los demás. Es la forma en la que nos engañan. ¿No? El Seguro Popular fue otro engaño brutal. Esa venta del Seguro Popular. La lucha contra la pobreza es otra La lucha contra la pobreza. La educación. Que es otra forma de compra del voto, ¿no? Esta lucha contra la pobreza. Es estructural. Si no resolvemos el problema de la pobreza, difícilmente podemos incentivar procesos democráticos. Mientras existan necesidades, la posibilidad de vender un voto va a ser tremenda. En las conclusiones de tu estudio, ¿es la pobreza, es la falta de credibilidad en la democracia? ¿Qué más influye? Es la pobreza, la falta de memoria histórica democrática, es la decepción de los pobres resultados del sistema institucional, la falta de credibilidad del sistema electoral, ¿sí?, el descontento que existe en relación con los políticos y los partidos políticos, a los que ciertamente consideran como una especie de oligarquía. Es decir, es un conjunto de factores que ellos los hacen sentir en medio de una cárcel, vamos a decirlo de esa manera, y en las que no tienen de otra más que vender su voto. Y es hasta un acto de venganza, ¿no? Sí, así es. Sí, ese es en pequeño, pues es el resentimiento que dice, y de resistencia. Toma tu y de resistencia, ¿sí? Porque creo que, aunque nos juzguen de trasnochados o de nostálgicos, es muy importante recordarles a las nuevas generaciones, sobre todo a los millennials que les dicen, que ya hay millennials incluso indígenas, que lo importante es recuperar nuestra historia, nuestra memoria, y que este páramo democrático en el que vivimos es producto de errores estructurales de nuestro proyecto de nación, todo lo que ustedes han dicho. Pero yo creo que también hay que mandar un mensaje esperanzador. Voy a utilizar una cita más o menos culta, digo más o menos. Walter Benjamin, que es uno de los grandes pensadores del mundo contemporáneo, señalaba que la política y los políticos han perdido su aura, el respeto que dices, pero lo han perdido porque han dejado de hablar del país a partir de su historia, primero. Segundo, porque con sus actos no han podido darnos lo que les pedimos, buena representación, buena gobernanza, no gobernabilidad, y buena capacidad de estar cerca de nosotros. Hace siglos que un político está alejadísimo de nosotros. Si todo lo hacen desde la suburban,
no funciona. Rodeada de militares. ¿no? Rodeado de militares. Porque pues es O tan de sencillo guaruras. como primero yo, ¿verdad? Dice el político, después mi partido y al final ya veremos. Es un proceso de desinstitucionalización, ¿no? Le pasó a la Iglesia. La Iglesia también pierde seguidores, la Iglesia Católica pierde seguidores porque dejó de hablar de los problemas de los feligreses para hablar de que voto para la Iglesia, queremos votar a los sacerdotes a la política, y ese fue el discurso durante un par de décadas de la Iglesia, y ahí pierde seguidores. Y los políticos oímos sus discursos, oímos sus intervenciones en las cámaras, por ejemplo, del Congreso, y están hablando de los problemas de los políticos. Y de los partidos. De cuántas prerrogativas vamos a tener, de qué ley me beneficia a mí, de que vamos a darle más poder al ejército. No están hablando de darle poder a la sociedad. Están hablando de darle poder al ejército, de darle poder a poderes, perdón por la tautología, darles poder a quienes nos han hecho daño. Señores, nos tenemos que ir. Qué lástima. Abelardo, ¿con qué No, pues cerramos? es un gran tema que nos podría dar, no solamente para este programa, el tema de la venta de los votos, pues nos hace primero entrar en un acto de verdadera contrición republicana, de decir, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde estamos llegando con la venta de los votos? Por favor, Rafael, algo Pues muy breve. lo mismo, creo que es muy importante esto, pero tal vez lo que deberíamos buscar es el renacimiento. Siempre está la esperanza ahí a la vuelta de la esquina. Si vemos este desastre como el ángel nuevo que ve el desastre, también desea el porvenir. Y el porvenir es reconstituirnos como república, volver a ser una república. Tal vez yo diría, habría que pensar ya en la tercera o la cuarta República de México, con una nueva constitución, bajo, de verdad, reformas que construyamos desde abajo todos. Jaime. Bueno, yo siempre pienso en no dejar las cosas en el escepticismo, aunque también pienso que por otro lado, pensar en utopías a veces es desconsolador. Pero pienso que lo natural sería que México pudiera organizarse. Ahora, sí pienso que esto es muy difícil. Y yo me he puesto a analizar un poquito en qué momento un pueblo se levanta. Parece ser que es cuando le hace falta lo esencial. Y estamos viendo algunos indicadores que en México están ocurriendo. Lo que ocurrió a principios de enero del año con el gasolinazo es un primer indicador que algo puede ocurrir en nuestro país. Paco. Pues yo quisiera felicitarte, Rafael, al grupo de estudiantes de la FES Acatlán que coordinaste muy bien en este trabajo académico que ojalá y tenga la difusión que requiere, porque nos abre los ojos a una realidad lacerante que pues no habíamos tocado a profundidad como ustedes sí lo hacen. Metodología, entrevistas y conclusiones muy, muy recomendables. Felicidades, Rafael, y transmítelas a tus alumnos. Jaime, perdón. Y transmíteselas a tus alumnos, por favor. Sí, gracias, Paco. Y bueno, pues mire usted que nos hemos llevado una clase de 1 hora muy interesante, en la que tengo en mente en este momento 2 aspectos. El de su lucha diaria, el de tener muchos otros aspectos que resolver de manera inmediata, que tal vez pueda ser hasta la comida de hoy, o la de mañana, o el próximo uniforme de su hijo. Pero del otro lado aparece quienes tienen oportunidad de reflexionar sin ninguna presión de orden económico. Creo que en ambos hay momentos como los que se vienen próximamente para que reflexionemos muy bien cuál es el rumbo que nos ofrecen, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos. Porque ya más de lo mismo no se vale. O sea, ya no se trata de si es fiel o infiel con la mujer, o si tiene más o tiene menos. Vamos a medir sus capacidades realmente como ser humano para poder gobernar y para buscar el bien y proteger a los demás, no protegerse a sí mismo. Y tu libro pues nos va a ayudar muchísimo a eso. Muchísimo. Para los dos lados. Para que el que siente que se está desquitando con su voto se está desquitando del resto de los mexicanos. Gracias. Muy buenas noches. Muy bien. Buenas gracias, muchas gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.